quiero hablar sobre el rey Josafat. Este rey Josafat acababa de tener una guerra allí con Acab y había salido victorioso, ¿verdad? Estaba el reino dividido y Judá era donde reinaba Josafat. Y entonces llega el profeta, no sé si lo pronuncio bien, Jehu, Jehu, ahí se lo dejo de tarea. Llega y le comienza a decir, oye, ¿sabes qué? Tú estás mal, porque te estás juntando con los impíos y le estás dando armas a los enemigos de Jehová nuestro Dios. Pero le dice, pero ¿sabes qué? Dios tiene misericordia de ti porque has hecho muchas cosas buenas. Y entre ellas había tumbado los ídolos que estaban hechos de bronce de ahí. Y todo eso. Entonces Jehová Dios a este pueblo les dio un tiempo de paz. Reinaba Josafat y tenían paz y estaban todos bien. Pero un día vienen y le avisan, ¿sabes qué? Los de Moab, los de Amón y los de Seir vienen y te quieren hacer guerra. Y era una multitud gigante, venían hasta del otro lado del mar para ponerse contra este rey Josafat y el pueblo de Dios. Y entonces aquí es donde vemos que la paz se borró. ¿Y qué hace uno cuando vienen las crisis? Y en este momento, él comenzó a pensar, ¿qué voy a hacer en este problema? Pero los problemas que él tuvo y los problemas que han habido a través de la vida no son nuevos. En el libro de Segunda de Timoteo, el Señor nos hace una advertencia, ¿verdad? Y en el Segunda Timoteo 2:1 dice de esta manera, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Qué tremendo, ¿verdad? En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y hermanos, quiero que sepan que estamos viviendo esos tiempos. Ustedes saben lo que es AI, inteligencia, ¿cómo? Artificial, gracias. Yo no sé si han visto comerciales y todo de gente importante que está otras palabras en su boca, ¿verdad? Música que el amigo que lo escribió ni sabe que lo están tocando. El internet, la televisión, los amigos, las drogas. Mueren miles de personas diarios de las drogas. Los abortos, ya pasó 1 millón de abortos. Y hermanos, hay guerra en Israel, hay guerra con Rusia, los chinos nos están amenazando, Corea del Norte ya trae la mano que va a mandar una bomba. Tiempos peligrosos, pero aún en nuestra vida hay tiempos peligrosos. Nuestros hijos, hermanos, estos jóvenes, yo oro mucho por ellos, porque están viviendo un tiempo que usted ni yo conocimos. Cuando yo estaba joven había 3 canales en la televisión, muchachos. El canal 6, el canal 8 y el canal 10. Y un día sale el canal 12 de Tijuana. Y eran los canales. Y si querías cambiar en la televisión tenías que pararte y hacerle tac, 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 tac. Y para llegar al 37, ¿se acuerdan cómo se oía? Tarrr, dale otros cuantos, digo. Ay, regrésate, tac, tac, tac. Y eso era la televisión y eso era lo más que teníamos. Andábamos antena, andábamos jugando y ya van a ser las 7, ahorita va a comenzar Batman. ¿Se acuerdan de Batman? El hermano sí se acuerda, ¿verdad? Y hermanos, y ahorita no. Ahorita quieren ver algo y prenden el teléfono y ya lo tienen. Tienen dudas de algo y ya lo tienen. Escucharon una canción, escucharon un remor, lo que sea, ahí lo tienen. Y están siendo atacados por Satanás por todos lados. Ahorita hay un pleito en las escuelas que quieren quitar un libro que habla de un niño que tiene 2 mamás. Y en las escuelas lo están defendiendo, que eso es lo nuevo. Esa es la familia compuesta. Esa abominación a Dios es lo que es. En este caso, Josafat tenía un problema tremendo. Llegó una crisis en su vida. Y cuando llegó esta crisis, él tuvo que hacer algo. Y fíjense lo que hizo. Dice la escritura
que se humilló y consultó a Jehová. ¿Qué hacemos nosotros cuando venimos a los problemas en nuestra vida? ¿Qué hacemos cuando viene una situación difícil a nuestra vida? ¿También nos acercamos a Dios? Me encanta lo que dijo Josafat. Él reconoció que el dominio soberano de Dios sobre su pueblo. Él entendió que fuera de Dios no podían hacer nada. Y saben que Jesucristo nos enseñó esta idea de adorar a Dios y darle su lugar también. Estaba viendo la oración modelo, allí en Mateo 6, 9 y 10, ¿verdad? Nomás una parte, donde Jesucristo menciona 7 cosas sobre Dios. Y le dice así, dice, vosotros pues orar así. Nos está diciendo a nosotros cómo orar. Y dice, Padre nuestro. Luego lo puso como el Padre de nosotros, ¿verdad? Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en el cielo, también en la tierra. Entonces, Jesucristo nos enseña que cuando nos acercamos a Dios, hay que adorarle, hay que bendecir su nombre, porque Él es Jehová, Dios nuestro. Me encanta cuando dice Moisés, si me pregunta quién me envió, ¿qué le digo? Y Jehová Dios voltea y le dice, yo soy. ¿Quién les digo que me envió? Yo soy. O sea que fuera de Dios no hay nada que valga la pena. Y nosotros tenemos que entender eso. Entonces, Josafat supo que tenía que ir a Dios, ¿verdad? Y Josafat proclamó oración y ayuno a todo el pueblo. Y yo estaba pensando esto ayuno, ¿verdad? Todos sabemos lo que es orar. Y todos sabemos lo que es ayuno. Pero ¿por qué ayunamos cuando estamos en problemas, en crisis, en situaciones difíciles? Hay personas que creen que si ayunan un día, 3 días, una semana, lo que sea, van a voltear la voluntad de Dios. Pero el ayuno no es para que Dios haga mis caprichos o mi voluntad. El ayuno es para que mi cuerpo se ponga sosiego mientras que yo tomo tiempo para comunicarme con Dios. Sea ayuno de mediodía, sea de un día, de 2, 3 días, lo que usted está haciendo es cada vez que viene el hambre, va a la oración. Ese es el ayuno. Entonces él proclamó ayuno a todo el pueblo para que todos tuvieran tiempo de oración con su Dios. Qué hermoso es eso. Y yo les voy a decir, si usted no lo ha experimentado, comience con mediodía. Mi mamá me decía, no, si trabajas mediodía está bien. Ay, qué suave, ¿verdad? Pero ahora que no trabajo me va mal, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Como les digo, aquí el pueblo entero, todo Judá y parte de Israel y Jerusalén, todo estaba ayunando buscando a Dios. Y me pongo a pensar yo, ¿cómo le hacemos nosotros cuando viene el conflicto? Hermanos, nuestros conflictos vienen de muchas maneras. Los matrimonios, a veces andan en paz, a veces andan del chongo, ¿verdad? Pero ¿cómo nos enfrentamos a estas situaciones? Mi esposa y yo tenemos algo, ¿verdad? Cada rato nos peleamos, ¿verdad? ¿Quién dejó el agua prendida? Ay, ¿verdad? Y no tendiste tu lado de la cama y puros pleitos de eso, ¿verdad? Pero todo el día dice mi hija, ay, parecen viejitos. Parecen viejitos, ¿verdad? Pero tenemos algo muy hermoso, que todas las noches oramos juntos. A veces me tengo que tragar el coraje, ¿verdad? Porque dice la Escritura que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero ¿saben qué, hermanos? Muy rara vez hemos acostado sin orar. Oramos juntos, porque cuando llegan las crisis, tiene que estar uno envuelto en la oración. ¿Qué hacemos cuando vienen las crisis con nuestros hijos? ¿Gritos? ¿Malas palabras? ¿Maldiciones? ¿O vamos a Dios en oración y Señor, ayúdame? Yo tengo 4 hijas y un hijo. Bueno, tengo 5 hijas ya, ¿verdad? No se me volteó mi hijo. Murió y mi nuera es mi hija ahora. Pero ¿saben qué? Todas las noches, y ahí está mi esposa,
oramos por nombre por ellas. A las 2 de la mañana me levanté ahora y oré por mis hijas. Las amo, son parte de mí. Y yo sé que cada una tiene su situación y está pasando por crisis de una y de otra manera. Pero ¿qué hacemos? Oración, hay que orar y ir a Dios. ¿Qué hacemos cuando el trabajo ya no está? Una hermana de otra iglesia le habló una persona, oye, están cerrando tu tienda. ¿Cómo? Llega 6 de esa iglesia, perdieron su trabajo en un día. Orar, orar, orar. Cuando vienen los problemas financieros, yo creo que todos han pasado por eso. Una vez el trabajo se escasó. La iglesia esta estaba en el Boulevard de San Isidro todavía hace muchos años. ¿Y cómo le hacemos? Miré una tortuga así de cojín con una cabecita y luego su pañoleta y el otro con cachuchita, y como yo era tapicero, dije, ay, yo voy a hacer una de esas y comenzamos a venderlas. Hay que buscar, ¿verdad? Pero decía un hermano, orando y el mazo dando. No sé qué quiere decir, pero se oía bien, ¿verdad? Pero yo entendí que no nomás es orar, sino hay que actuar, ¿verdad? Y aquí el pueblo con Josafat estaba orando, estaba pidiendo a Dios, pero hermanos, tenían un ejército tremendo ellos también, ¿verdad? Entonces no nomás es doblar las manos. Usted que necesita trabajo, Señor, mándame un trabajo. No, levántate y ve, busca. Te voy a abrir puertas, te voy a ayudar. Señor, mis hijos, pues a ver, búscale la manera, habla con ellos, esfuérzate. Mi matrimonio, Señor, ¿sabes qué? Yo te voy a dar todo lo que necesitas, pero tú tienes que hacerlo. Ese es Dios para nosotros. El Señor Dios no es una tarjeta de crédito que cada vez que ocupamos algo lo metemos los números y ahí viene del cielo todo lo que queramos. Y hay personas que así creen. Pero ¿sabes qué? Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Pero esfuérzate y ser valiente. Tenemos que entender que cuando llegan las crisis a nuestras vidas, tenemos que esforzarnos. ¿Saben qué? Me encantó lo que dijo en el versículo 12 del tema, de lo que leímos. No lo hemos leído todavía, ¿verdad? Me emocioné tanto, ¿verdad? Pero en el versículo 12 del capítulo 20 de Segunda de Crónicas, es donde está el pueblo hablando con Dios. Y me encanta lo que dice ahí, dice, ¿verdad? Oh Dios nuestro, ¿verdad? ¿No los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud. Él entendió el problema que estaba enfrente de él, pero me encanta lo que sigue y dice así, ya me lo borraron, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Hermanos, va a haber situaciones en nuestra vida que en verdad no sabemos qué hacer. Y yo les he dicho varias veces que no es pecado, no es problema el decirle a Dios, no sé qué hacer, Señor, ayúdame, no sé, estoy atorado. Y ellos sabían que estaba este ejército horrible delante de ellos y sabían que quizás pudieran pelear, pero ¿saben qué? Se humilló el rey y dijo, Señor, no sé qué hacer. Y yo les voy a decir, cuando yo pastoreaba esta iglesia hace 20 y tantos años, porque muchos no saben, pero yo fui pastor aquí 13 años. Ahí donde está la hermana Selena, la que está vacía, qué bueno que está vacía porque esa era mi silla, ¿verdad? Salía de la oficina, me hincaba ahí y le decía, Dios, ¿qué sigue? Yo comencé a pastorear y decía, Señor, ¿qué sigue? Éramos unos 25 personas aquí. Señor, ¿qué sigue? No sé qué hacer. Eran mis palabras, porque entendí lo que dijo el rey Josafat. Y el Señor comenzó a agregar los que iban a ser salvos.
Y de repente éramos 50 y luego 100 y 150, abrimos iglesias, 200, 250. El Señor comenzó, pero ahí tenía que hincar y decirle, no sé qué hacer, Señor, ayúdame. Y oraba una vez y oraba otra vez y cuando menos pensaba, ay, bendito Dios, un lápiz y a escribir lo que queríamos hacer. El Señor contesta, pero tienes que estar listo a pedir y a escuchar la voz de Dios. Para eso tienes que estar en la Biblia, tienes que estar en oración, tienes que estar caminando conforme a la voluntad de Dios para poder ser sensibles a la voz de Dios, porque Dios le va a contestar su oración. La pregunta es, ¿estás listo para recibir eso? ¿Tu vida está en una forma donde hay una comunión hermosa entre Dios y tú? Y eso es algo que solamente uno puede saber y no los demás. ¿Cómo le hacemos nosotros cuando buscamos consejos? Íbamos a salir a Guadalajara una vez cuando yo estaba chico. Estaba todo listo para ir y en la mañana dijo mi mamá que siempre no. Y estaban platicando y ¿saben por qué no fuimos? Consultaron a la señora que leía la baraja y les dijo que no era tiempo de salir. ¿Pueden creerlo? Y luego otros se van al horóscopo. ¿Así se dice? Horóscopo. Ándale. Horoscope. Tan fácil en inglés, yo no sé por qué no lo hacen. Y ahí seguían su vida con eso. Otros a la ouija. Otros a las imágenes. Y hermanos, todo eso es abominación a nuestro Dios. Porque quitamos los ojos del creador del universo, de nuestro Dios, y lo comenzamos a poner en cosas que no tienen nada que ver con la gloria de Dios. Y lamentablemente hay cristianos, entre paréntesis, que todavía practican esas cosas. El martes, no te cases ni te embarques. Y todas esas cosas dominan la vida. Nosotros somos libres. Dios cuando vino nos libertó de todas esas cosas y nosotros somos más que vencedores en Cristo. Y no tenemos que estar atados a tantas cosas que este mundo practica. Y estaba viendo la importancia de estar en la palabra. En el versículo, en Segunda de Crónicas 17:9, Segunda de Crónicas 17:9, está la razón por qué este pueblo fue a Dios luego. Y dice así, y enseñaban en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrían todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Josafat era un rey que quería que la gente de su reinado conociera la palabra de Dios. Y como iban de lado en lado enseñándole al pueblo la palabra de Dios, cuando llegó la crisis, supieron a dónde ir. Si usted y yo tenemos la palabra de Dios y leemos la Biblia y tenemos comunión con Dios, cuando llegue la crisis a su vida, y va a llegar, usted va a saber a quién ir y no va a tener esos problemas tan grandes. Señor, no sé qué hacer, pero vengo a ti. Y eso es lo que estaba pasando aquí con este pueblo, que estaban enseñando al pueblo las Escrituras. Y hermanos, yo sé que hay gente que no lee Biblia, ¿verdad? Son de otra iglesia que está allá, pero ustedes no. Pero yo sé que hay gente, y hermanos, yo quiero animarlos de que aunque sea un párrafo al día, una porción de la palabra, empápense. ¿Saben qué dice uno? ¿Sabes qué? No te preocupes, cuando estés hablándole a alguien de Cristo, Dios te va a traer a la memoria los textos que tienes que usar. El problema es que si no traes nada en la memoria, ¿qué te va a traer? Por eso hay tantos problemas. Tu religión no está bien, porque tu religión... No, Dios nunca nos dijo que fuéramos a pelear sobre religiones. Nos mandó a dar las buenas nuevas de salvación. Pero si yo no tengo Biblia aquí, ¿cómo va a salir?
porque dice la Biblia así, de la abundancia del corazón habla la boca. Si tienes Cristo, si tienes vida eterna, salvación, la gloria de Dios, eso es lo que vas a hablar. Me encanta mi nieto Ángel allá, uno de los que se bautizó. Estaba hablando con Juan Enrique, otro que se bautizó, sobre el bautismo, ¿verdad? Escuchó que estábamos hablando, viene y se sienta ahí, porque él siempre se ha sentado a escuchar la palabra de Dios. Eso es bonito porque estamos aprendiendo y estamos llegando a un punto donde sabemos cómo vivir como hijos e hijas de Dios. Y me encanta también esta porción donde Dios le da la respuesta a Josafat, ¿ok? Fíjense cómo le dice, viene el profeta para decirle lo que contestó Jehová Dios. Y aquí está, le dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así. Ahí va, Jehová os dice así. Esta es la contestación de la oración y del ayuno. Y le dice, no temáis ni os amedrentéis. O sea, no te intimidas delante de esta multitud tan grande. No te preocupes estar enfrente de esta multitud tan grande. Y ahí le va el porqué. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Hermanos, contra nosotros como hijos de Dios, no están peleando. Están peleando contra Dios porque nosotros estamos cubiertos estamos amparados por el Espíritu de Dios. ¿Y saben qué? Llegan estos al pleito. Ahí va Josafat con todo su ejército. Y vienen y al otro lado están una multitud grandísima. Y cuando ellos llegan, ¿sabe lo que vieron? Los de un ejército y de otro ejército peleándote entre ellos. Y llegaron ellos y se pelearon con el otro ejército que venía del otro lado del mar. Y comenzaron a matarse uno al otro hasta que quedó ni uno. ¿Se imaginan? Cuando llegaron los de Judá, los israelitas, vieron todo masacre. Entre ellos mismos no levantaron la mano porque les dijo Dios, la guerra es conmigo, no contra ustedes. Y nosotros tenemos que entender, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso nosotros podemos decir que tenemos vidas victoriosas, porque yo sé que mi Redentor vive y yo sé que es poderoso para guardar esto. Y hermano, pero tenemos que estar así, enlazados con Dios, para poder ver la mano de Dios. Estaba platicando con alguien ayer sobre un viaje que dimos a la India. Oh, sí, con Uribe, ¿verdad? Sí, yo sabía que era alguien. Y entonces llevábamos de contrabando unos radios que traen el Evangelio. Con el sol lo carga y se oye el Evangelio. Y llevaba yo 4 y llevaba como unos 8 o 10 chicos que son personales. Y íbamos en línea. Antes de eso yo me enfermé de los nervios. Ok, ay Señor, ayúdame. No, me hubiera visto mis oraciones, eran largas y concisas, ¿verdad? Porque tenía miedo de lo que nos fuera a pasar, pero teníamos que pasarlas a la India. Entonces llegamos al aeropuerto y allá los policías de la India que cuidan traen rifles, ¿verdad? Intimidan así, ¿verdad? Que andan con sus metralletas y todo. Y nosotros haciendo línea y yo orando. Yo creo que el Señor me decía, ya, ¿verdad? Pero Señor, ayúdame y ayúdanos, Señor. Y faltaban unas 10 personas para llegar a donde estaban revisando y nos llega un policía de estos armados y habla con nuestro traductor. ¿Y qué pasó? No, que salgamos por aquella puerta. Ahí vamos en el nombre y todavía orando yo, ¿verdad? Clamando a yo que bajé a todos los ejércitos celestiales en ese día. Y ¿saben qué? La puerta esa nos sacó fuera del aeropuerto.
no pasamos por aduana. Un mes después nos mandaron retratos donde está un hermano con el radio aquí y como unas 10 personas oyendo el evangelio. Valió la pena. Pero no era mi lucha, no era mi guerra, yo no había entendido eso hasta que vi la mano de Dios que cerró los ojos de esta gente para que uno de sus hijos pasara. Ese es nuestro Dios. Y no importa por lo que esté pasando, por el crisis, el conflicto que usted tenga, confíe en Dios y escuche la voz de Dios. Y Él le va a decir, está bien, ponte en paz, no es tu guerra, es mía. Dice Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué diremos? Si tú estás bien con Dios, si caminas al lado de Dios y estás viviendo lo que Dios quiere, dice, ¿quién contra nosotros? Y hermano, eso se camina por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. No lo va a hacer. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahí crece nuestra fe. Y hermanos, qué bendición. Ahora, ¿hubo gratitud en el corazón de este rey? Dice así que se inclinó hasta la tierra y todo Judá y todo Jerusalén con él. ¿Se imagina? Se tiraron a la tierra después de ver lo que Dios había hecho. Y cuando llegaron, vieron todos estos cadáveres y comenzaron a levantar el botín, lo que había quedado. Y dice aquí la escritura que ropas de lujo había, joyas. Duraron 3 días levantando todo lo que ellos les quedó, ¿verdad? De esta gente. Y pues aquí había tiempo de bendecir a Dios. Y dice la escritura ahí en uno de los tesalonicenses, dice, dar gracias en todo, porque esto es voluntad de Dios. Y yo les digo a los hermanos, yo no veo en ese texto que dice dar gracias por todo, ¿verdad? Porque si me da cáncer, yo digo, ay, Señor, gracias por este cáncer. No, en todo, Señor, aún en este cáncer te alabo, porque yo sé que tu mano bendita va a estar sobre mí. Y entonces, hermanos, aquí el pueblo comenzó a adorar y alabar al Señor. Y ahorita se me estaba pasando, cuando iban a la guerra, hermanos, cuando ya estaban preparados, los sacerdotes, los levitas y todo, ya con sus vestidos de sacerdotes, comenzaron a alabar a Dios y a cantarle gloria a Dios y gritaban gloria a Dios y aquellos matándose. Ese es nuestro Dios. ¿Y saben qué? Dios soberano. Yo no entiendo todo lo de Dios, pero sí entiendo que su voluntad conmigo, sin mí, se va a hacer. Y entiendo que Dios es poderoso para eso. Entonces, en el versículo 31 dice, y el reinado de Josafat tuvo paz porque Dios le dio paz por todas partes. ¿Quiere vivir en paz en sus crisis, en sus conflictos, en sus problemas? Ponga a Dios primero. Busque el consejo de Dios y vea la mano de Dios trabajar a su favor. Y usted no le va a quedar más que darle honra y gloria a Dios en todo. Esa es la vida del Hijo de Dios, la hija de Dios, que podemos en medio del conflicto tener gozo, en medio de los problemas tener paz, porque somos hijos del Dios viviente. Que Dios les bendiga.